Entonces, Kandinsky entendía el arte como una posibilidad mística. Pero también encontramos una estética que tiene mucho de taoísmo, así como habíamos dicho en la hora anterior que había algún cruce posible entre el salto de Heidegger, el salto a pensar el ser desde el ser, y el taoísmo. Bueno, se supone que entre los siglos IV y V antes de Cristo, ese importantísimo siglo V antes de Cristo, se funda el taoísmo y se le adjudica su fundación a Lao Tse o Lao Tzu, y que habría vivido naturalmente más o menos por este periodo, bajo la dinastía Zhou. Era bibliotecario, archivista del imperio. La traducción del Tao Te Ching, la traducción podría ser Libro del Camino. Tiene unos 5000 caracteres. Habría sido compuesto aproximadamente en el siglo IV a.C., entre los años 339 y 286, como parte de la batalla cultural y política emprendida por taoístas y confucianos, porque del otro lado estaba la lucha, la disputa conceptual con Confucio, que finalizaría con la victoria del moralista Confucio. Pese a la derrota del taoísmo, hay que decir, no desapareció de la antigua China. Es posible también que Lao Tse sea solo una leyenda, porque cuando investigamos su biografía nos cuentan que nació a los 81 años. Es una especie de Benjamin Button. Nació a los 81 años debajo de un ciruelo y de una madre virgen, ojo, que había ingerido una perla brillante. De allí su nombre, Lao Tse, que significa viejo niño o sabio niño. Bueno, hay un montón de estudios del taoísmo, lo sabemos, lo saben, pero hay un occidental, un filósofo orientalista inglés, Alan Watts, que escribió El Camino del Tao en el glorioso año 1976. Que esto podría ser traducido El Camino del Libro del Camino. Watts en realidad busca no una interpretación racional del taoísmo, se atiene al taoísmo originario, a la búsqueda de la interiorización de la doctrina, lo que los budistas llaman la sabiduría en su jerga. Pero el primer problema que se le presenta a Watts es con el lenguaje mismo, ya que el Tao comienza advirtiendo en un juego de palabras que el Tao que puede ser dicho no es el Tao verdadero. Esto para nosotros los occidentales es un quilombo, porque siempre tenemos que nombrar, cuando estudiamos representamos, entendemos también las nociones a partir de las representaciones mentales, asociamos conocimiento con lenguaje. Watts reconoce esta dificultad de comprender el significado de los ideogramas chinos de los más antiguos textos taoístas. Estos textos al principio fueron dibujos o simples signos grabados en hueso o bambú. Más tarde fueron dibujados a pincel sobre seda o papel de arroz. Hay que decir que el ideograma concentra más información con un solo golpe de vista y en menos espacio que la escritura lineal alfabética. El lenguaje ideográfico está en consonancia con la no linealidad de la naturaleza. Sin embargo, en el lenguaje ideográfico, los sustantivos y los verbos a veces se intercambian y funcionan como adjetivos y adverbios. Como sustantivos no llevan género, así que ahí no hay problema en ese sentido, y no se declinan, como verbos no se conjugan, y no siempre algunos ideogramas proporcionan el tiempo verbal. Un quilombo. Estos chinos. El lenguaje ideográfico se resiste a los análisis de tipo lógicos, comunes en las lenguas europeas, occidentales, a la par que poseen el don de la polivalencia y la proliferación de los significados. Pero, por si esto fuera poquito, el dibujo del ideograma se realiza con belleza. El arte de la caligrafía para un taoísta chino tiene valor estético
como la pintura o como la escultura. El propio Watts practicó la caligrafía durante muchos años y la describió como la danza del pincel y la tinta sobre un papel absorbente. En la medida que el pincel es blando y la tinta acuosa, se exige del caligrafista que acompañe el fluir de esta sin vacilar, sin detenerse o apurarse. Claro, esta filosofía del fluir, de acuerdo con el curso de los fenómenos naturales, exige habilidad e inteligencia. Y ante todo, la visión confiada de que la vida humana es parte de una totalidad global, interrelacionada y no un ser exterior a ella, como lo postula el racionalismo. Bueno, todas las inclinaciones filosóficas nuestras, occidentales. Como es de público conocimiento en estas fechas y siempre, la noción de bipolaridad es esencial en el taoísmo, pero no vamos a decir mucho sobre eso porque lo pueden encontrar en distintas revistas para ti. ¿Sigue existiendo la revista para ti? El yin y el yang. Lo único que voy a decir es un textito, lo voy a repetir, que me gustó mucho sobre el yin y el yang para entender esta bipolaridad. Se aman en el sonido del silencio. Tomá. A ver, en rigor el Tao, o la palabra Tao, nombra todo lo que ocurre, lo que acontece por sí mismo, de acuerdo con el fluir del mundo. El ideograma primitivo de Tao muestra la señal de paso rodeando una cabeza, pero posteriormente la raíz se modificó en Cho, moverse paso a paso en un sentido rítmico, en el que se combina caminar Yang con hacer una pausa, Yin. Tao entonces significa adelantar, continuar, alejarse. Repetimos algo que hemos dicho de Heidegger, que ha dicho Heidegger. Si el ser humano ha de encontrar una vez más su camino hacia la cercanía del ser, primero debe aprender a existir en lo innombrable. Pero dijimos que teníamos que pensar una estética taoísta. Algo hemos comentado al pasar de esta danza del pincel. También tenemos que pensar en un principio taoísta que es el de la no acción, Wu Wei. Recuerdo una vez que íbamos caminando con unas compañeras de teatro y una me hablaba del Wu Wei, Wu Wei, Wu Wei, Wu Wei. Y me taladraba la cabeza con el Wu Wei. Wu Wei. Me hablaba de este principio de no acción. Y de golpe, en la esquina, mientras ella me hablaba del Wu Wei, aparece un caniche y empieza y le va y lo tenés al Wu Wei. Y ella hizo una pausa y me dijo que algo muy parecido le habían preguntado a un maestro budista cuando le dijeron ¿qué es el budismo? ¿Qué es el nirvana? No sé qué, le dijo el ciprés en el jardín. Y bueno, el Wu Wei es ese perrito. El principio de no acción. El ideograma Wei tiene diversos significados: ser, hacer, realizar, practicar, representar. Wu Wei marca la actividad de nadar en favor de la corriente, de navegar desplegando las velas en el viento, de fluir en el fluir general, de adaptarse para vencer como en el judo, donde derrotamos a nuestro oponente con nuestra propia fuerza de atacar. Un gran amigo de este programa, uno de mis chinos favoritos, Mao Tse, escribió: cuando el enemigo ataca, yo me retiro. Cuando se detiene, yo ataco. Cuando descansa, yo marcho. Cuando se despliega, espero. Y así mató a 30 millones de chinos. La no acción, la estética del vacío. Voy a hablar un poquito nomás, porque ya me estoy extendiendo mucho, de la pincelada única. Es un método estético, única, IUA. Es un no método, Wu Wei, que abarca todos los métodos. Me encantan los chinos. Según este método, iniciamos un largo viaje con un primer paso. Un pintor debería ser capaz de pintar el universo entero de una sola y única pincelada. ¿Escuchan, amigos pintores? Una única y sola pincelada. La pincelada única expresa la naturaleza intrínseca de las cosas.
dando vida a todo, colinas, ríos, vegetación, nubes, escenas, sentimientos humanos. Este método del no método se crea juntamente con la pintura del caso y elimina todas las obstrucciones que aparecen hasta unir al cielo y a la tierra en el Tao. Solo con la flexibilidad que otorga el principio de la no acción en el transcurso de la pincelada única que describe el mundo apenas en una pintura, el alma taoísta apresa la cima de la experiencia artística en la unidad totalizadora y exuberante como una gracia que solo podemos agradecer cabalgando.